Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy, estructura de los compuestos orgánicos. Para nosotros iniciar con este tema necesitamos conocer lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de enlace mantiene unidos a los átomos de carbono? Recuerden que en la clase anterior hablábamos de que cuando los átomos de carbono se unen entre sí, se forma un tipo de enlace que se da por compartimiento de electrones. Y cuando hablábamos en el tema de enlace químico, decíamos que el enlace por compartimiento de electrones es el enlace covalente. El enlace covalente cuando dos átomos, preferiblemente no metales, comparten un electrón de su última capa, de la capa de valencia, para parecerse al gas noble más cercano. También necesitamos conocer cuáles son los elementos que forman enlace con el átomo de carbono. Aquí dice con cuáles elementos forma enlace el átomo de carbono. Bueno, el átomo de carbono, como decíamos en la clase anterior, cuando estábamos iniciando la unidad, decíamos que forma enlace con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno y con los halógenos, que son los del grupo 7A en nuestra tabla periódica, en donde se encuentra el flúor, el cloro, el yodo, el bromo, entre otros. Y también lo más importante es que el átomo de carbono tiene la capacidad de formar enlaces con otros átomos de carbono. Y esa es la parte que nosotros estaremos estudiando durante toda esta asignatura. En lo que son los indicadores de logro. Luego de esta clase, usted será capaz de, primero, identificar el tipo de enlace de cada átomo de carbono. Es decir, inmediatamente usted observe una cadena carbonada, usted será capaz de decir el tipo de enlace que une a cada átomo de carbono. También usted será capaz de, al observar una serie de compuestos, cuando usted vea cualquier cantidad de compuestos orgánicos de diferente naturaleza, usted será capaz de decir si estamos hablando de alcanos, de alquenos y de alquinos. Y también podrá clasificar a los carbonos o a las cadenas o a los compuestos según el tipo de hibridación que se presente en el enlace. Entonces, iniciamos con el tema. Nosotros tenemos las cadenas carbonadas y se define una cadena carbonada como un esqueleto formado por átomos de carbono. Y esos átomos de carbono también están unidos a otros elementos. Pero lo importante es que los enlaces se den entre carbono-carbono. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena tridimensional. Cuando tenemos una cadena tridimensional, entonces vamos a observar diferentes círculos, diferentes esferas. Las esferas del centro van a ser los átomos de carbono. Si observan, los átomos de carbono siempre van conectados entre sí. Pero ¿qué pasa? Hay algunos espacios que nos van a quedar libres y para ellos se les conecta entonces átomos de hidrógeno o átomos de oxígeno. También decíamos que pueden ser átomos de nitrógeno o de cualquiera de los halógenos. Entonces aquí tenemos una estructura tridimensional de una cadena carbonada. También vamos a tener las cadenas carbonadas de esta manera. En esta manera la tenemos en la fórmula semidesarrollada y es la que estaremos utilizando en las clases para poder escribir en nuestro cuaderno de una manera más cómoda. Entonces, en esta cadena que tenemos acá, te, tenemos un esqueleto de una cadena carbonada. Entonces aquí tenemos cadenas carbonadas. Las cadenas carbonadas presentan diferencias y por esas diferencias entonces nosotros podemos clasificarlas. La clasificación de las cadenas carbonadas viene dada por los siguientes. Según el tipo de enlace que presenten estas cadenas, pueden ser de la siguiente manera. Pueden ser saturadas
y las saturadas se dan cuando el enlace carbono-carbono, este enlace que se presenta aquí, es un enlace simple. Si tengo un enlace simple unido entre átomos de carbono, entonces la cadena será saturada. Y aquí también se presenta enlaces simples entre los átomos de carbono. Entonces, aquí nosotros tenemos cadenas saturadas y también las podemos tener insaturadas. Las cadenas carbonadas insaturadas son aquellas que presentan al menos un doble enlace o triple enlace en su estructura. O sea, si tengo una cadena que me presente solamente enlaces simples, carbono-carbono, estoy hablando de una cadena saturada. Pero si tengo una cadena que me presenta al menos un doble enlace como este de acá, entonces estoy hablando de una cadena insaturada. Notarán que este tipo de estructura es un poquito distinto de estas estructuras de acá y también de esta estructura que se presenta en este lugar. Lo que queremos es que ustedes vayan observando, según se desarrolla la clase, las diferentes maneras como podemos presentar una cadena carbonada. En este momento hablamos de una cadena tridimensional que no estaremos haciendo en nuestro cuaderno cada vez que vayamos a hablar, porque nos tomaría todo el tiempo dibujar estas esferas perfectas y dándole un efecto de tridimensionalidad. Entonces, por eso no pintaremos de estas. Estaremos trabajando con este tipo de cadena y también en algunas ocasiones trabajaremos con algún tipo de cadena de tipo lineal, como son estas. En cada punto donde se encuentran dos caras de esta figura, entonces se dice que hay un átomo de carbono. Por ejemplo, en este hay un átomo de carbono, en este hay un átomo de carbono y así sucesivamente. En cada punto donde se encuentra un, dos caras, entonces tendremos un átomo de carbono. Bien, también habrán notado que en algunos productos que ustedes compran en la farmacia o en diferentes tipos de negocios, les aparecen estructuras que parecen panales de abeja. Esas estructuras, dibujos lineales que parecen panales de abeja, son representación de la composición química de ese producto que usted está comprando, sea un tinte, sea un desrizado, una misma miel de abeja. Entonces se le presenta como un dibujo de esta manera la estructura que forma ese compuesto. Pero ya eso lo estaremos conociendo más adelante. Entonces aquí tenemos cadenas insaturadas, las que presentan al menos un doble enlace en su estructura, y cadenas saturadas, las que están formadas solamente por enlaces simples. Pero hay otra manera de clasificar estas cadenas carbonadas y es la siguiente: según la forma que presenta la cadena carbonada. Entonces, según su forma, las cadenas pueden ser abiertas o lineales. Miren, esto de aquí quiere decir lo mismo. Abiertas, si quiero digo abiertas, y si quiero digo lineal. Entonces, ya podría yo inferir acerca de lo que voy a estar hablando. Bueno, una línea, pues así es. Aquí tenemos la representación de las cadenas abiertas. Lo que tenemos a la izquierda es la fórmula semidesarrollada y a la derecha tenemos la fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque hay personas que lo van a entender mejor de esta manera y otros lo entenderemos mejor como está de este lado. Y para entender por qué se coloca en la C y la H con un subíndice. Tengo una C que significa un átomo de carbono y H4 que significa que tengo 4 átomos de hidrógeno. Para conocer cómo se conectan los átomos de hidrógeno, entonces tenemos la fórmula desarrollada, donde tengo un carbono en el centro y los 4 electrones del carbono están siendo compartidos con 4 átomos de hidrógeno. Recuerden la estructura de Lewis: un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá y uno aquí. Cuando se le conectan los 4 átomos de hidrógeno, entonces está compartiendo y completa sus 8 electrones en la última capa. Aquí, por ejemplo, tengo carbono y 3 hidrógenos,
un carbono y 3 hidrógenos. Entonces, este enlace es un enlace carbono-carbono, enlace simple, y aquí se representa cómo se colocan todos estos hidrógenos alrededor del carbono. Miren, un enlace carbono-carbono y luego coloco los 3 hidrógenos que me dice acá que tiene 3 alrededor del átomo de carbono. Lo importante de aquí es que observemos que la cadena siempre se presenta en una manera de una línea. Esta línea puede ser horizontal o vertical en algún momento que se pueda presentar de esa manera. Aquí tenemos una un poquito más larga. Tenemos 4 átomos de carbono y si sumamos todos los átomos de hidrógeno tenemos 3 más 2, 5 y 5 más 2, 7 y 7 más 3, 10. Entonces vamos a tener lo siguiente: 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno que se colocan alrededor. Pero si nos damos cuenta, en cada átomo nos dice cuántos le caben. A este, por ejemplo, le caben 3, a este le caben 2. Algunos se preguntarán, profe, ¿pero por qué 2? Por lo siguiente: este átomo de carbono está compartiendo un enlace con este de acá, es decir, le quedan 3 espacios para compartir. Este carbono que está aquí tiene un enlace hacia acá y otro enlace hacia acá, es decir, le quedan 2 espacios para compartir. Y este está en la misma condición, compartiendo un enlace con este átomo de carbono y otro con este, le quedan 2 espacios para compartir. Y este de acá comparte solamente un electrón con este carbono que se encuentra aquí, entonces le quedan 3 espacios para compartir. Y estas son las cadenas lineales, las que se presentan de forma de línea, donde el carbono del final no se conecta con el carbono del principio. Y también tenemos dentro de la clasificación, de acuerdo con la forma, lo siguiente, que son las cadenas cerradas o cíclicas. Cuando hablamos de una cadena cerrada o cíclica, es porque los átomos del principio se conectan con los del final y forman una figura geométrica. O sea, se cierran y se presentan de la siguiente manera. Aquí les presentamos la estructura que se encuentra en la parte superior, es la misma de la parte inferior. Ahora se presenta de dos maneras distintas. Aquí la tenemos como una estructura lineal, o sea, con la forma solamente de líneas que están conectadas y forma un triángulo. Entonces, este triángulo tiene un átomo de carbono en cada esquina, en cada punto donde se encuentran dos caras de la figura. Entonces vamos a tener un átomo de carbono. Y aquí debajo, entonces lo presentamos con la estructura representada de los átomos de carbono, el enlace, otro átomo de carbono, el enlace y otro átomo. Algunos se preguntarán, profesor, ¿pero por qué tengo el átomo de carbono y 2 hidrógenos? Recuerden que el átomo de carbono puede compartir 4 enlaces. En este caso está compartiendo uno con este carbono y uno con este carbono. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 2 enlaces para compartir y los completo con hidrógeno. Lo mismo pasa aquí arriba, pero como tengo una estructura de solamente representación de líneas, no es necesario colocar los átomos de hidrógeno porque queda entendido de que están representados en la imagen. Entonces, en este caso, la fórmula es semidesarrollada y es más fácil para comprender en nuestro nivel. Si seguimos observando las figuras, el más pequeño que se puede encontrar en las cadenas cerradas es el ciclopropano. Su nombre, ya más adelante estaremos hablando de la nomenclatura de los compuestos carbonados y vamos a ver por qué se van cambiando estos nombres y por qué algunos siempre tienen la palabra ciclo delante. Ya usted sabrá que es porque son cíclicas o cerradas, pero más adelante estaremos hablando en detalle cuando estemos en nomenclatura. Bien, si nos vamos fijando, una que tiene 4 lados, un cuadrado, entonces una que tiene 5, y así sucesivamente según va subiendo hasta llegar a una infinidad de átomos de carbono. Y también vamos a estar presentando los tipos de átomos de carbono.
Entonces, dentro de los tipos de átomos de carbono vamos a tener que el carbono puede formar largas cadenas de átomos de él mismo, del carbono, unidos mediante enlaces covalentes. Recuerden que al principio dijimos que los enlaces que forman al carbono son covalentes. En este momento podremos ver que si el carbono está unido a un átomo de carbono, entonces el tipo de carbono es primario. Si el carbono está unido a dos átomos de carbono, entonces será de tipo secundario. Si el carbono está unido a tres átomos de carbono, será de tipo terciario. Y si el carbono está unido a cuatro átomos de carbono, será cuaternario. Vamos a verlos en esta figura que tenemos aquí, donde están presentes los cuatro tipos de carbono. Miren esto. Si el carbono está unido a un átomo de carbono, será primario. Por ejemplo, en este extremo tenemos este átomo de carbono está unido a un átomo de carbono que es este. Entonces, cuando un átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono y tiene tres enlaces para compartir, es de tipo primario. Entonces, ¿cuántos átomos primarios vamos a tener aquí? Uno, dos, porque este está conectado solamente a este átomo de carbono. 3, porque este está conectado solamente a este átomo de carbono. 4, porque este está conectado a este átomo de carbono. Y 5, porque se conecta solamente con este átomo de carbono. Decimos, cuando un átomo de carbono está unido a dos átomos de carbono, será secundario. ¿Dónde se presenta esto? Bueno, este de acá está unido a 1 y 2. Y este de acá está unido 1 y 2. Entonces, en estas dos estructuras, es decir, donde tengo CH2, entonces secundario, porque comparte uno acá y uno acá. Y aquí, uno para acá y uno para acá. Para el carbono terciario, debe estar unido a tres átomos de carbono. Por ejemplo, acá, 1, 2 y 3. Entonces aquí el carbono cumple la condición de carbono terciario. Y por último, no menos importante, tenemos que el carbono unido a cuatro átomos de carbono sería cuaternario. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a observar lo mismo desde otra perspectiva. En este momento, si usted quiere, puede detener el video para que observe lo mismo que dijimos en la parte de atrás, pero ahora lo representamos con el carbono pintado de rojo. El primario, si está unido a un solo átomo de carbono, observen, el nombre está aquí primario, porque está unido solamente a este átomo de carbono. Y usted dirá, profe, ¿y por qué este no es primario? Porque está conectado a este y aquí observamos que estaría conectado a otro. Secundario lo tengo unido a dos átomos de carbono, 1 y 2. Terciario lo tengo unido a tres átomos de carbono, 1, 2 y 3. Y cuaternario lo tengo unido a cuatro átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. Tendremos también la siguiente de los tipos de carbono, porque recuerden que hay personas que van a entender con la primera imagen, otros necesitarán la segunda y otros tal vez necesiten esta que lo explica un poquito más detallado. Tenemos el carbono primario, sigue en lo mismo si está unido a un solo átomo de carbono. Aquí tengo carbono unido a un solo átomo de carbono y en este caso los dos son primarios. ¿Por qué? Porque cada uno está conectado a un solo átomo de carbono. En el caso del carbono secundario, voy a tener que solamente el carbono del centro será secundario. ¿Por qué? Porque está conectado a dos átomos de carbono, 1 y 2. Entonces, secundario el del centro. Terciario, cuando está conectado a tres átomos de carbono, entonces el carbono número 3, vamos a ver, está 1, 2 y 3. Está conectado a tres átomos de carbono. Y esto lo convierte en un carbono terciario. Y por último, no menos importante, carbono cuaternario. El mismo, carbono 3, es el cuaternario porque está conectado a 1, 2, 3
y 4. Entonces, estos son los tipos de átomos de carbono: primario, secundario, terciario y cuaternario. Muy importante que conozcamos los tipos de átomos de carbono, ya que nuestro indicador de logro dice que al final de esta clase seríamos capaces de identificar el tipo de átomo de carbono y la hibridación que se presenta de acuerdo al tipo de enlace en una cadena carbonada. Ahora vamos a pasar a unas actividades que vamos a tener que desarrollar en nuestro cuaderno. Estas actividades se encuentran en la página 132 y 133 de nuestro material de trabajo, pero si no tienes el material de trabajo, no te preocupes, puedes buscarlas en internet y no hay ningún tipo de problema. Primero tenemos, ¿qué son las cadenas carbonadas? Segundo, clasifica las cadenas carbonadas según sus tipos y forma y describe cada una. Tercero, describe los diferentes tipos de fórmula que se utilizan en química orgánica. En este caso serían la fórmula empírica y la fórmula molecular. Para ello vamos a dejar un video que usted debe observar. Vamos a colocar un link de un video de otro canal donde observamos un profesor explicando cómo se obtiene la fórmula empírica y la fórmula molecular de la estructura de los compuestos carbonados. Aquí en la número 4 vamos a tener en qué consiste la fórmula empírica o mínima y describe los pasos para obtenerla. Y aquí, ¿qué es la fórmula molecular? Entonces vamos a estar escribiendo un ejemplo donde se encuentre la fórmula molecular y la fórmula empírica de un compuesto. Este ejemplo, usted puede conseguir un ejemplo de la internet, pero nosotros vamos a estar haciendo el ejemplo de la página 135 de nuestro libro de texto. En la página 135 vamos a estar observando en la parte derecha que hay un cuadro donde dice problema resuelto, y ese problema es el que vamos a estar representando. En nuestro encuentro en el aula, entonces vamos a estar desarrollando ese problema y estaremos explicando cómo se obtiene la fórmula mínima y la fórmula molecular. Nos vemos en clase.